Entonces, lo que les propongo hoy, ¿sí? Vamos a terminar de redondear algunas ideas que nos quedaron. Ahora, para entrar en calor, ¿sí? Vamos a resolver muy rápidamente. No sé si lo resolvieron en las mesas de consulta, pero vamos a arrancar resolviendo el ejercicio que les propuse al final de la clase pasada, ¿sí? Por si no lo llegaron a ver, les comparto el enunciado. ¿Sí? Les había propuesto este ejercicio la clase pasada que decía: para la siguiente estructura se pide calcular la carga de colapso aplicando el método de los mecanismos. Bien, entonces vamos a resolver, sí, esa estructura. Es un ejercicio que fue aproximadamente parcial. Fue parcial como para que tengan una idea de posibles ejercicios de parcial. Salió relativamente rápido. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, bueno, lo primero que hacemos, ¿sí? Esta es la estructura. Acá tenemos una carga P, acá tenemos una carga P. El momento de plastificación era más o menos 100 kN. El normal de plastificación del tensor era más o menos 15 kN. Y la altura H era 5 metros, ¿sí? Es decir que las columnas más cortas tenían 5 metros y la columna central tenía 10 metros. Bien, entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las secciones críticas y cuáles son las secciones que pueden plastificar. Entonces, para eso recuerden, las secciones críticas en general son discontinuidades, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en las columnas, ¿sí? En el empotramiento podemos esperar un máximo de momento, sección crítica 1, 2, donde tengamos las cargas concentradas, ¿sí? Tenemos otras secciones críticas, 3 y 4. Fíjense que las columnas en el extremo superior están todas articuladas, así que el momento vale 0, al igual que en la base de esta otra columna. Recordemos que habíamos dicho que este elemento que tenemos acá es una columna, no es un tensor, ¿sí? Porque si bien está biarticulado, tiene una carga concentrada en el centro del tramo. Así que esto es una columna. Lo que sí tenemos acá arriba, ¿sí? En estos dos elementos de acá, estos sí son tensores, ¿sí? Son biarticulados con cargas únicamente aplicadas en sus nodos, con lo cual no vamos a guiar por el normal de plastificación del tensor, y puede plastificar, ¿sí? Cada uno de los tensores en forma independiente, los vamos a marcar como secciones críticas, aunque sabemos que al ser un tensor, como el único esfuerzo que tiene es el normal, si alguno de los dos plastificara, podemos directamente poner el normal de plastificación y sacar el tensor completamente. ¿Está bien? Entonces, 5 y 6 son secciones representativas, ¿sí? Del tensor. Bien, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene esta estructura? 1, ¿está bien? Es una cadena de 5 chapas con 8 grados de vinculación externos. Entonces, 8 condiciones de vinculación externa. Necesitaría 7 para que sea un isostático. Quiere decir que efectivamente grados de hiperestaticidad es igual a 1. Y entonces el número de rótulas plásticas es igual a, tiene que ser menor o igual a grados de hiperestaticidad más 1, es decir, a 2. ¿Sí? Si se producen 2 rótulas es un mecanismo total. Si se produce una rótula es un mecanismo parcial. Bueno, entonces voy a empezar proponiendo,
¿sí? Planteo posibles mecanismos. Bien, a mí me gusta arrancar por los mecanismos parciales. Entonces, ahora les digo dónde vamos a poner las rótulas. Un mecanismo parcial en esta estructura sería que aparezca una sola articulación, ¿está bien? Porque dijimos que el número de rótulas es menor o igual a 2. Si aparecen exactamente 2, estamos en un mecanismo total. Entonces, bueno, mecanismo, voy a arrancar con los parciales. Me pregunto si de todas las secciones críticas que marqué, en cuáles de ellas yo pongo una articulación y tengo un mecanismo, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, poner una articulación en 1 no me define un mecanismo, ¿sí? Yo pongo una articulación en 1, la columna central sigue siendo una columna empotrada, ¿sí? Que puede tomar esfuerzos horizontales, por lo tanto, la carga P de esta columna viaja hacia la columna central y no tenemos un mecanismo. Fíjense, todavía tendríamos un pórtico isostático al cual le acoplamos un arco de 3 articulaciones. Lo mismo pasa si ponemos una articulación en 5, ¿sí? Una rótula en 5. Todavía no estamos ante un mecanismo. Lo mismo ocurre, ¿sí? Si ponemos, por ejemplo, una articulación en 2, ¿sí? Fíjense que una articulación en 2 todavía produce una columna empotrada, que es la columna izquierda, así que todavía no produce un mecanismo. Donde sí tenemos un mecanismo parcial, por ejemplo, si ponemos una rótula en 4, ¿sí? Si ponemos una rótula en 4, tenemos un mecanismo parcial, que era un mecanismo típico, mecanismo de viga, ¿sí? Ven que hay 3 rótulas alineadas, así que pongo las rótulas, pongo en evidencia el momento de plastificación. Entonces, ¿sí? Decimos que el giro de la columna es θ, como P está aplicada en la mitad de la altura, este giro también es θ. Y entonces podemos calcular esta primera P cinemática. Planteamos que P por el valor desordenada, que es θ por h sobre 2, menos 2 veces el momento de plastificación por θ, ¿sí? Porque hay 2 momentos de plastificación, o mejor dicho, hay un esfuerzo interno que es momento de plastificación que hace trabajo con un giro relativo 2θ. Y esto es igual a 0. Entonces simplificamos θ y θ. Y esta P cinemática va a ser 4 veces el momento de plastificación sobre h. Y esto es 400 sobre 5, 80 kN. Bien. Bueno, entonces acá encontramos un primer mecanismo. Voy a plantear otro mecanismo parcial. Fíjense, vamos a plantearlo acá abajo. Bien, ¿en qué otra sección, sí, me queda un mecanismo parcial más? ¿Dónde, en cuál de las 6 secciones críticas que marcamos, yo pongo una articulación, ¿sí? O pongo la plastificación de esa sección y se genera un mecanismo? Perfecto, ¿sí? Si se produce una plastificación en la sección 6, ¿sí? Fíjense que como la sección 6 es un tensor, lo que vamos a pedir es que plastifique el tensor.
Entonces, ponemos este modelo de bielas, ¿sí? Y si nos fijamos, entonces, esta estructura ahora es un mecanismo, ¿sí? Podemos imprimir un desplazamiento θ, y en ese caso, voy a dibujar a verla deformada con otro color. ¿Sí? Se puede producir ese desplazamiento, función de θ, y entonces pongo en evidencia el normal de plastificación. Recuerden que el normal de plastificación siempre se opone al desplazamiento. Ven que la parte derecha del tensor trata de ir hacia la derecha, así que el normal de plastificación va hacia la izquierda. Y entonces vamos a calcular esta P cinemática. Decimos que P por esta ordenada que tenemos acá, que es θ por h sobre 2, menos, porque el normal de plastificación es opuesta al desplazamiento, por esta ordenada que tenemos acá, que vale θ por h, tiene que ser igual a 0. Entonces, θ se va con θ, y el valor de esta P cinemática, bueno, y h se va con h, porque está igual a 0. El valor de esta P cinemática es 2 veces el normal de plastificación. El normal de plastificación era 15, así que esto da 30 kilonewton. Bien. Con esto planteamos los posibles mecanismos parciales, ¿sí? Ya no tenemos otra sección donde pongamos una rótula sola y la estructura su mecanismo, entonces vamos a empezar a pasar a los mecanismos totales, es decir, tenemos que poner 2 rótulas. Bien, entonces uno de los primeros mecanismos, me fijo si hay 2 rótulas tales que yo las ponga en la estructura y me queden 3 rótulas alineadas, por ejemplo, es una forma de mirar un mecanismo. Y es lo que ocurre si pongo una rótula en 2 y 3. ¿Sí? Fíjense que si pongo una rótula en 2 y 3, me queda un mecanismo de viga en la columna central. ¿Sí? 3 rótulas alineadas. Vamos a plantear ese mecanismo por acá. Entonces propongo una articulación acá y una articulación acá. Fíjense que puedo imponer la estructura un desplazamiento θ, mejor dicho, un giro θ. Pongo en evidencia los momentos de plastificación, ¿sí? Fíjense que tenemos un momento de plastificación en el nudo central y un momento de plastificación en el empotramiento. Entonces, ahora sí, planteamos TTB y decimos que P por esta ordenada, recuerden que esto es H, esto es H. Entonces tenemos que P por θ por H, ¿sí? Sería P por la ordenada con la cual está haciendo trabajo, menos, tenemos 1, 2, 3 momentos de plastificación que están haciendo trabajo con un giro
virtual tita. Esto lo igualamos a 0. Y entonces simplificamos los titas y vemos que la P cinemática es 3 veces MP sobre H. Esto da 300 sobre 5, 60 kilonewton. Bien. Bueno, por ahora la P más chica que tenemos es esta de 30 kilonewton. ¿Sí? Vamos a ver si se nos ocurre algún mecanismo más. Si encontramos alguna P menor, verificamos con esa admisibilidad plástica. Bien. Estábamos poniendo de a dos rótulas ahora, ¿sí? Estábamos en mecanismos totales. Fíjense que un mecanismo total que podemos armar es un mecanismo de pórtico completo, ¿sí? De la estructura. Para eso tenemos que poner una articulación en 1 y una articulación en 2. ¿Sí? Si hacemos eso, las 3 columnas quedan biarticuladas y por lo tanto no pueden tomar más cargas horizontales. Así que, si puedo pasar de hoja, vamos a plantear rótulas en 1 y en 2. Bien, entonces ponemos rótulas al pie de las columnas empotradas, acá y acá. Todas las columnas están biarticuladas, así que empiezo imponiendo un desplazamiento virtual, un giro virtual tita. Fíjense que este desplazamiento horizontal vale tita por h, y entonces todas las rótulas van a desplazarse, perdón, todas las articulaciones van a desplazarse tita por h, con lo cual este ángulo también es tita, y cuidado con este ángulo, ¿sí? Porque como esta barra tiene el doble de altura, entonces este ángulo es tita sobre 2. ¿Sí? Ven que si hacemos tita sobre 2 por h, conseguimos, perdón, por 2h, que es la altura de esta columna. Este era h, este era 2h, este era h. Ahí está. Si hacemos tita sobre 2 por 2h, conseguimos tita por h en el nudo superior. Entonces ahora ponemos en evidencia los momentos de plastificación. Momento de plastificación. Momento de plastificación. Armamos un mecanismo, ¿sí? Que está en equilibrio. Y ahora calculamos el valor de la P cinemática. ¿Quiénes hacen trabajo? Las dos P. Entonces vamos con esta primero. Decimos que P por el desplazamiento, que es tita por h sobre 2, más esta otra P, que es P por el ángulo tita sobre 2 por h, menos, y ahora tenemos un MP que hace trabajo con el ángulo tita, y tenemos otro MP que hace trabajo con tita sobre 2. Esto es igual, lo igualamos a 0. Podemos simplificar todos los tita. Nos queda que P por H es igual a 3 medios de momento de plastificación. Y entonces la P cinemática es 3 medios de MP sobre H. Y entonces esto me da, esto es 300 sobre 10
me da 30 kilonewton. Carlos me hizo una consulta de desplazamiento en la columna de SH, no sería común. Sí, da lo mismo, Carlos. Fíjate que el desplazamiento con el cual se trabajó esta P, que es el que tenemos acá, es el ángulo por esta altura que vale h. Por eso lo pusimos como P por θ sobre 2, que es el ángulo por h. Es lo mismo. Bien. Bueno, por ahora, sí, esta da 30 kN. Vamos a plantear, ¿sí? Fíjense, volvemos un segundo acá. Nos quedaría encontrar, ¿sí?, un mecanismo que haga plastificar el tensor 5, ¿sí? Y fíjense que esto puede quedar un mecanismo si ponemos una rótula en 5. Solo con una rótula en 5 no es suficiente porque esta columna todavía está empotrada. Entonces lo que vamos a hacer es poner una rótula en 5 y una rótula en 2, ¿sí? Entonces, la columna derecha y la columna central están biarticuladas, plastificamos el tensor 5 y entonces todo el pórtico de la derecha puede hacer un movimiento de pórtico, ¿sí?, hacia la derecha. Vamos a plantear ese mecanismo. Dijimos entonces, pongo una rótula en 2, en la base del empotramiento, y hago plastificar el tensor. De la izquierda, eso quiere decir que impongo un desplazamiento θ en esta columna. Este valor del desplazamiento es θ por h, que es igual a este valor del desplazamiento horizontal, que es θ por h. Y cuidado que, como la longitud de esta columna es el doble, entonces este ángulo es θ sobre 2. Ponemos en evidencia el momento de plastificación y el normal de plastificación que se opone al desplazamiento. ¿Sí? Si dibujamos la deformada, ahí tenemos el pórtico, y entonces hacemos TTB y decimos que vamos primero con esta P por el desplazamiento, que es θ por h sobre 2, más, vamos con el trabajo de esta otra P, que es P por el ángulo θ sobre 2 por h, menos, ¿sí? Ahora vamos a, por ejemplo, el normal de plastificación, que hace trabajo con un desplazamiento de θ por h, y ponemos menos el momento de plastificación, que hace trabajo con un desplazamiento o con un ángulo θ sobre 2. Así que vamos a 0. Vamos a simplificar todos los θ. Voy a dividir por h también. Y acá me queda que P es igual a el normal de plastificación más el momento de plastificación sobre 2h. Esto era 15.
Y esto queda 100 sobre 10. Esto da 10, así que encontramos una P cinemática que vale 25 kilonewton. Bien, bueno, yo por ahora, ¿sí?, voy a cortar acá de mecanismos. Hay un mecanismo más, si no me equivoco, que todavía no planteamos. A ver. Sí, lo podemos plantear, sale muy rápido, que es poner una rótula en 1 y una rótula en 3. Concretamente estamos hablando de este mecanismo. Mi intuición me dice que este mecanismo no es el de colapso, porque esta P no va a estar haciendo trabajo, pero vamos a chequearlo. Fíjense que yo puedo imponer un desplazamiento θ. Esto sería θ por h. Entonces, todas las articulaciones superiores se mueven θ por h, θ por h. Este ángulo es θ. Y este ángulo ahora también es θ, porque la articulación está en la mitad de la columna. Entonces, ponemos en evidencia los momentos de plastificación. Y entonces planteamos TTB. La única P que hace trabajo es esta P de acá, que hace trabajo con θ por h sobre 2, menos, y ahora tenemos 2 MP que hacen trabajo con θ. Esto es igual a 0. Entonces vemos que esta P cinemática es 4 veces MP sobre h, es decir, 400 sobre 5, 80 kilonewton. ¿Sí? Bueno, con esta estructura pudimos hacer algo que generalmente no es posible, ¿sí?, o que llevaría mucho tiempo, que es plantear todos los posibles mecanismos, ¿sí? En esta, bueno, como tenía un grado de hiperestaticidad, podíamos llegar a plantear prácticamente todos los mecanismos. En otra estructura ustedes tendrán que ir verificando admisibilidad plástica a medida que van encontrando o proponiendo los mecanismos. Entonces, ahora vamos a verificar. Un segundo. Vamos a chequear si esta estructura, o si podemos encontrar admisibilidad plástica con esta P cinemática, que es la menor que encontramos. Entonces, cargamos acá con 25 kilonewton. Acá con 25 kilonewton. Habíamos dicho que este tensor está plastificado en este mecanismo, con lo cual acá el normal tiene que ser el normal de plastificación, que es 25 kilonewton, y sabíamos que acá se había formado la rótula, así que el momento tiene que ser momento de plastificación 100 kilonewton metro. Bueno, entonces, primero arrancamos. Yo voy a arrancar trazando el diagrama de momentos de esta viguita, que es isostática. La altura era 5 metros, así que hacemos P por L sobre 4, me va a dar el momento máximo. ¿Sí? 25 por 5 es 125 sobre 4
31,25 kN. Esa es la ordenada máxima del diagrama de momentos. Fíjense que esto es una viga simplemente apoyada, así que acá este vínculo tiene Q sobre 2, es decir, 12,5 kN. Y entonces acá tenemos 12,5 kN. Perdón, el normal de plastificación era 15 kN, no 25. Acá tenemos 12,5 kN. Y ahora, fíjense, vamos a terminar de equilibrar esta columna que tenemos acá. ¿Sí? En principio, respecto a estos 100 kN, yo podría trazar una línea recta hasta la articulación y desde ahí colgar este triángulo, donde, en coincidencia de la carga, la línea punteada, si yo me guío por la línea punteada, esto vale 50, ¿sí? Porque está en la mitad de la altura, y el salto total, para que esté en equilibrio con la fuerza de 25 kN, tiene que valer P por L sobre 4, ¿sí? Es decir, 25 por 10 sobre 4 me da 250, 62,5, el salto total, y por lo tanto el momento máximo en este punto vale 12,5 kN. Fíjense que las pendientes de este diagrama de momentos me van a terminar indicando el diagrama de corte. De hecho, este triangulito de acá, que vale 12,5, si yo lo divido por 5, me da acá un corte de 2,5 kN. Ven que este nudo está en equilibrio. 2,5 más 12,5 me da 15 kN. Entonces se cumple suma de fuerzas horizontales. Y lo último que nos queda es el diagrama de momentos en esta columna. ¿Sí? Fíjense que es una ménsula con una carga de 15 kN en la punta, con lo cual el diagrama de momentos acá tiene esta forma y vale 15 por 5 metros, 75 kN. Bien, ¿es plásticamente admisible la estructura, sí o no? El momento de plastificación valía 100 kN, ¿sí? El normal de plastificación 15 kN. Entonces, en principio, sí, ¿sí? No se superó ninguna sección. Acá es igual, pero eso lo sabíamos porque ahí se había formado una rótula. Acá se alcanzó el normal de plastificación. Sí, es plásticamente admisible. Entonces, podemos decir que 25 kN es una P estática, y por lo tanto, la P de colapso vale 25 kN. ¿Sí? Comentarios siempre tienen que, por más que hayan planteado todos los mecanismos posibles y encontraron la menor P cinemática, necesitan verificar la admisibilidad plástica si se lo pedimos en el TP o en el parcial. ¿Sí? No sirve, por más que hayan planteado todos los mecanismos y hayan encontrado la menor P cinemática, cortar el ejercicio ahí. ¿Sí? Para llegar a la conclusión de que es una P de colapso, tienen que verificar que es una P estática. Bueno, esto de repaso, ¿sí? Porque en estos 5 días, no sé cuántos mecanismos de colapso han planteado. Y ahora vamos a hablar de dos cosas nomás que algunas un poco se las nombré, pero quedaron un poco en el aire. ¿Sí? ¿Puedo pasar de hoja si nadie está copiando? Vamos a volver a hablar un segundo del problema que tienen las cargas distribuidas en el cálculo plástico.
Bien. Bueno, después les vamos a subir este ejercicio al campus, igual así lo tienen. Bueno, entonces, ya les hablé, ¿sí? Cuando vimos el método paso a paso sobre las cargas distribuidas. Entonces, vamos a repasar un poquito, porque en el momento no sé si se terminó de entender cuál es el problema de las cargas distribuidas en el método paso a paso. Y no les dije qué pasa con las cargas distribuidas en el método de los mecanismos. Imagínense esta estructura. Les pido encontrar, por ejemplo, la Q de colapso. Hallar Q de colapso. ¿Sí? Entonces, les voy a proponer momento de plastificación positivo o negativo 25 kN. No, perdón, 100 kN. Esto lo voy a cambiar. Y una longitud de la viga de 10 metros. Sí, entonces, pregunta, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene esa estructura? Fácil, a ver. Lo tienen que poder decir rápido. 1, muy bien. Entonces, grado de hiperestaticidad es igual a 1. Número de rótulas. Pregunta, ¿puedo tener una sola rótula plástica? No, en este caso sí, en esta estructura que les estoy proponiendo, donde sea que yo ponga una articulación, me quedo en isostático, ¿sí? Con lo cual no hay mecanismos parciales en esta estructura. El número de rótulas va a ser igual a 2. Bien, entonces, pregunta. Imagínense que esto lo van a resolver por el método de los mecanismos. ¿Dónde ponen las rótulas? Una se las digo yo. Una rótula la pondría en el empotramiento. ¿Y la otra? ¿Sabemos dónde está la otra rótula? Donde más trabaje Q. Bien, esa es una forma de saberlo, pero a priori, ¿sí? No lo conozco. Tengo que encontrar la posición genérica X de una sección X, que no sé dónde está, tal que el trabajo de Q sea máxima. ¿Sí? Esa podría ser una forma de resolverlo, se las iba a comentar, pero ven que a priori, ¿sí? No tengo una forma de saber dónde está la segunda rótula. Entonces, por el método de los mecanismos, una opción es plantear la rótula de una sección genérica X y tratar de que Q haga el mayor trabajo. Esa es una opción, vamos a ver. La otra opción es discretizar la carga Q en una serie de cargas distribuidas, en una serie de cargas concentradas, perdón. Por ejemplo, lo divido en 5 cargas concentradas. Entonces tenemos empotramiento 1, 2, 3, 4, 5 cargas concentradas. Cada una de estas cargas va a valer Q por L sobre 5. ¿Sí? Q por L sobre 5, porque la carga total Q por L la estoy dividiendo en 5, siendo 5 el número de partes.
Entonces, fíjense, la ventaja de poner las cargas concentradas es que ahora ya no es infinito el dominio o el lugar donde pueden aparecer las articulaciones, ¿sí? Una aparecerá en el empotramiento y después la otra o aparece abajo de 1, abajo de 2, abajo de 3, abajo de 4 o abajo de 5, ¿sí? Tendré 5 mecanismos para plantear, ¿sí? Pero por lo menos ahora tengo una cantidad finita de mecanismos. ¿Está bien? Entonces, voy a plantear acá, no los vamos a resolver, pero solo para que les quede asentado. Por ejemplo, ponen una rótula en 2 y en el empotramiento. Y entonces proponen este mecanismo. ¿Sí? De acá sacarán una P cinemática, plantearán otro mecanismo, por ejemplo, poniendo una rótula en el empotramiento y en coincidencia de la carga 3. Entonces, acá les quedará momento de plastificación así. Acá sacarán otra P cinemática. Y en definitiva, al final van a tomar la P cinemática que sea la menor entre cada una de las P cinemáticas, entre los I mecanismos que ustedes proponen, y sacan la P colapso, ¿sí? Pero entiendan que método de los mecanismos con carga distribuida se lleva mal porque no sabemos con la carga distribuida dónde va a estar la segunda rótula, ¿sí? Entonces, problema de la carga distribuida con el método de mecanismos lo podemos resolver de dos formas. Una es discretizando las cargas, ¿sí? Esta es la forma más genérica y que sirve para cualquier estructura, ¿sí? Acá porque tenemos una viga simplemente apoyada, pero podrían tener un pórtico con carga distribuida también y lo pueden reemplazar con cargas concentradas. Joaquín me propuso otra opción, que la voy a escribir acá y la voy a dejar picando y ahora la vamos a ver en... Joaquín me dice, bueno, pongo la articulación en el empotramiento y pongo una articulación que no sé dónde está, ¿sí? Pero la pongo en una posición X. Y entonces dejo la carga distribuida Q. Acá pongo el momento de plastificación. Acá pongo el momento de plastificación. Y entonces, momento de plastificación, lo que voy a hacer, ¿sí? Fíjense, es resolver esto de modo tal que maximiza el trabajo de Q, o lo que es lo mismo, tratan de que la P de cinemática sea mínima, ¿sí? Para eso van a derivar lo que les queda la función de trabajo de TTB en función de X, la igualan a 0 y sacan cuánto va del X tal que la P cinemática sea mínima. Eso es posible en esta estructura, ¿sí? Lo tomo como una opción válida, que es una barra continua, y es algo sencillo de hacer, pero sepan que si de repente están con una estructura más compleja, como podría ser una estructura así, y les pido hallar la Q de colapso, bueno, ya no es tan fácil poner esa rótula en función de X, derivarla, igualarla a 0 y sacar la P cinemática mínima. Entonces ahí la única opción posible es discretizar la carga en
cargas puntuales. ¿Está bien? Por eso este método es infalible. Este está muy bueno, se los iba a mencionar, pero sepan que está acotado a esta estructura que es sencilla, ¿sí? Es una viga continua de un único tramo. Ahí. Bien. Sí, entonces, problema de la carga distribuida con el método de los mecanismos. ¿Sí? Y ahora voy a volver un segundo para atrás. Quiero dar vuelta de hoja, sí, voy a usar la parte de atrás, si nadie está copiando. Bien. Vuelvo para atrás. Y me interesa hablar un segundo, ¿sí? Cuando vimos el método paso a paso, ¿sí? ¿Se acuerdan el primer método que vimos para cálculo plástico? Yo les mencioné que las cargas distribuidas tienen un problema también con el método paso a paso. Y lo vamos a repasar, ¿sí? Porque creo que lo vimos al final de la clase del método paso a paso y quedaron algunas dudas, así que lo vamos a ver ahora. Bien. Entonces, imagínense que estamos en el método paso a paso. ¿Sí? Eso quiere decir, primero cargo con una Q genérica o unitaria. Resuelvo esta estructura que es un hiperestático, ¿sí? O lo van a buscar a la tabla. Y ustedes encuentran que el momento en el empotramiento va de Q por L al cuadrado sobre 8. A partir de acá hay que colgar una parábola, que es una cosa así, aproximadamente. Y por acá, les voy a hacer el diagrama de corte. El diagrama de corte da 5 octavos de Q por L, 3 octavos de Q por L, entonces acá en el punto de corte 0, el momento es máximo. Este momento máximo les da, creo que lo resolví en algún lado, sí, 9 sobre 128 Q por L al cuadrado. Y esta sección máxima aparece a 5 octavos de L, y esto es 3 octavos de L. Con lo cual esto es aproximadamente 0,63 de L y 0,47, perdón, 0,27 de L. Sí, entonces, con el método paso a paso, lo que tendría que hacer es igualar de estos dos momentos, el máximo de estos dos, ¿sí? Que es Q por L sobre 8, al momento de plastificación, y digo, en el empotramiento, digo que Q por L al cuadrado sobre 8 tiene que alcanzar al momento de plastificación, y entonces despejo la Q de colapso, y digo que esto es 8 veces el momento de plastificación sobre L cuadrado. 0,38 es
3/8. Sí, efectivamente, esto es 0.37L. Correcto. Gracias, Santi. Así que encontramos la Q de colapso. Sabemos que al final de este escalón aparece la rótula en el empotramiento. Y entonces cuando vamos al segundo escalón, sí, acá habíamos cargado con Q del primer escalón. Ahora aparece una articulación en el empotramiento. Y en vez de poner Q, pongo un incremento de Q, ¿sí? Delta Q. Y entonces ahora, fíjense, que el diagrama de momentos tiene esta forma. Acá vale delta Q por el al cuadrado sobre 8. Y acá tenemos Q por L sobre 2, perdón, delta Q por L sobre 2, delta Q por L sobre 2. Y esta sección donde se produce el máximo momento aparece en L sobre 2, o sea 0,5 de L y 0,5 de L. Entonces, les hago una pregunta. ¿En qué sección se forma la siguiente rótula plástica? ¿Alguien sabe, solo con esta información, dónde aparece la rótula plástica? ¿Alguien se acuerda que hablamos, si no, la clase? Bien, Tania ya se adelantó, sí me puso no, está perfecto. Correcto, no coinciden los máximos, ¿sí? Ven que acá el máximo ocurre a 0,63 dL y acá produce a 0,5 dL, ¿sí? Quiere decir que, en principio, no está ni en 0,5 dL ni en 0,63, ¿sí? Estará en algún lugar, ¿sí? Por acá, en algún lugar, por acá, pero no tengo forma de saber dónde está esa rótula, ¿sí? O sea, no tengo acá una sección para hacer esta misma cuenta e igualar el momento de plastificación. Hay una forma analítica, que es la que se las voy a compartir ahora en MATCAD. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Una opción es decir, bueno, escribo esta función, ¿sí? La voy a llamar M1 de X, es decir, voy a escribir la función de esa parábola. A esta de acá la voy a llamar delta M de X, ¿sí? Los incrementos de M. Entonces digo, el momento total en función de X va a ser el momento 1 más los incrementos de momento. Estoy sumando las dos parábolas. Busco el máximo de esta función. ¿Qué quiere decir? La voy a derivar respecto de X y le igualo a 0. Acá lo que consigo es la sección donde se produce el máximo. Y entonces después entro al momento total, evaluándolo en ese máximo, lo igualo al momento de plastificación y despejo delta Q. ¿Sí? Si me siguieron con lo que hice, lo único que tenemos que hacer es escribir estas dos parábolas, ¿sí? Que son muy sencillas. La derivo y la igualo a 0. Acá lo que estoy haciendo es buscar el punto donde el corte es 0 en el diagrama total, ¿sí? O sea, en la superposición de esto más esto. Busco
¿Dónde está ese X máximo? Lo tengo que evaluar en el momento total, ¿sí? Para saber cuánto vale el momento en el punto máximo, y eso lo igualo a MP y saco cuánto vale delta Q, ¿sí? Entonces le voy a compartir un marcad, esa es... aguarden que no la abrí. Si me siguieron en estas tres cuentitas que acabo de escribir, el markup le va a parecer muy sencillo. Aguarden. Que les comparto pantalla. ¿Sí? Fíjense. Bueno, acá tenemos el problema que estábamos planteando. Primer escalón de carga, esto es lo que teníamos escrito recién. Fíjense, escribí esto como una recta, ¿sí? Que es la recta punteada. Fíjense que si evaluamos en 0, vale menos Q por L al cuadrado sobre 8. Si evaluamos en L, vale 0. A la cual le colgué la otra parábola, ¿sí? Que la parábola para una carga distribuida siempre tiene la forma Q sobre 2 por X por L menos X. ¿Sí? Resolví el hiperestático. Otra forma de hacer esto es... entran con la ecuación de la elástica, la derivan dos veces y consiguen la función momento, ¿sí? Marca directamente me deriva, así que encontré el corte como una derivada del momento. Acá les estoy mostrando el momento y el corte en ejes adimensionales para una carga unitaria. Entonces lo que hacemos, le digo, bueno, igualo el momento en el empotramiento a MP, ¿sí? Eso lo llegamos a hacer, valía 8 MP sobre L cuadrado, y sacamos Q1. ¿Sí? Ese es el valor de la carga que produce la rótula plástica en el empotramiento. Hasta acá no teníamos problema, el problema lo teníamos con la segunda rótula, ¿sí? Fíjense que al final del primer escalón de carga, en el empotramiento se alcanzó 100 kN/m, ¿sí? Que era el momento de plastificación. A partir de ahí, tenemos que pasar al segundo escalón de carga, ¿sí? Fíjense que estoy resolviendo para un incremento delta Q, entonces me queda una parábola, ¿sí? El momento, y entonces fíjense, el diagrama total es la superposición de M1 más delta M2. ¿Sí? Esto es lo que escribimos en el papel. Hay una forma más rápida de resolver esto en MATLAB, pero lo escribí de una forma que se entienda mejor según el proceso del ejercicio. Y si derivamos la función momento total, conseguimos el corte total. Que de vuelta, todavía no sabemos cuánto vale eso, ¿sí? Porque fíjense, están escritos en función de X, ¿sí? Que es la variable, Q1, que ya la tenemos despejada, y delta Q2. Si conocemos eso, listo, conocemos la forma del diagrama de momento total y diagrama de corte total. Entonces, lo que hacemos es determinar el punto de momento máximo, ¿sí? Igualando el corte a 0. ¿Sí? Fíjense, le digo al programa, bueno, bajo esta condición, corte igual a 0, decime dónde está el máximo, y acá me tira el resultado. Fíjense que el máximo todavía es función de delta Q, ¿sí? Es decir, no sé cuánto vale ese incremento de carga del segundo escalón, pero la posición donde está el máximo va a depender de ese incremento. Entonces ahora igualamos el momento máximo al momento de plastificación y le pido al programa que me encuentre cuánto vale delta Q2. Acá me tiró dos resultados, fíjense, uno negativo y uno positivo. Como nosotros estamos en un proceso de carga creciente, me interesa que el incremento de carga sea positivo, ¿sí? Recordemos que la carga de colapso la medimos en un proceso de carga creciente. Entonces sacamos
delta Q2, ¿sí? ¿Cuánto es el incremento de carga? Con eso podemos volver acá arriba a encontrar dónde está el máximo. Recordemos que el máximo dependía del incremento de carga, delta Q, y encontramos que el máximo está en 5,85 metros, y la carga de colapso es la suma de Q1 más Q2. Y acá tenemos la Q de colapso. Fíjense, en este gráfico tenemos el diagrama de momentos en verde al final del primer escalón, en punteado es el momento debido al delta Q, y en rojo tenemos la suma de los dos. ¿Sí? Fíjense, plastificó en el empotramiento y plastifica en 100 kN en una sección que está por acá, la habíamos determinado en 5,86 metros. ¿Sí? Esa es una forma analítica de encontrar cuánto vale la Q de colapso con una carga distribuida. ¿Sí? Básicamente lo que tuvimos que hacer es, voy a dejar de compartir, ¿sí? Lo que acá habíamos expresado solamente con estas tres funciones. ¿Sí? Encontrar el diagrama de momento total en función de X, igualábamos el corte a 0 para saber dónde estaba el máximo, y después metíamos ese máximo evaluado, ¿sí? En la función momento total, y lo igualábamos al momento de plastificación, y de ahí sacamos delta Q. Para que tengan el valor, la Q de colapso daba 11,657. Esto es lo que tiró el MADCAD, ¿sí? Por el método paso a paso. Entonces, esta era una opción, ¿sí? Del método paso a paso. La siguiente opción, si no querían hacer este bodrio matemático, es, voy a pasar de hoja, discretizar la carga distribuida. ¿Qué significa? Que ustedes van a reemplazar la carga distribuida por n números de cargas concentradas, ¿sí? Por ejemplo, acá estoy dividiendo en 4, ¿sí? Cada una valdría Q por L sobre 4, ¿sí? Porque la dividí en 4 partes, Q por L sobre 4, Q por L sobre 4, Q por L sobre 4. Recuerden que tenemos que generar dos rótulas, y que la primera, en principio, sabemos que aparece en el empotramiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Que directamente, es más, miren, yo lo tenía resuelto. Ahora les voy a decir, ahora vamos a hablar un poquito de cuántas veces hay que discretizar esa carga. O sea, ¿me conviene discretizarla en 4 veces, en 10 veces? Ahora, en un ratito vamos a responder esa pregunta. Supónganse que lo discretizan en 6 cargas. Q por L sobre 6, Q por L sobre 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primer escalón de carga, lo meten esto en el Atenea,
Y en vez de darles una parábola, como verdaderamente es el diagrama de momentos, Atenea lo que les va a tirar, o el programa de estructuras que estén usando, un diagrama que es lineal entre cada una de las cargas. Y entonces, ¿sí? Yo lo resolví, esto les da, por ejemplo, 12,67 por Q, 7,44 por Q. Les estoy marcando en cada uno de los vértices. Esto da 0,22 de Q, 5,11 Q, 7,22 Q, 6,55 Q. Y esta ordenada de acá es 3,11 Q. ¿Sí? Es decir, consiguieron resolverlo para una carga unitaria o genérica. Entonces, acá es fácil, ¿sí? Porque van a tomar el máximo momento, que es el del empotramiento, y lo igualan al momento de plastificación. Entonces dicen Q por 12,67, esto tiene unidad de metros cuadrados, es igual a 100 kN/m, y entonces despejan Q, 100 kN/m, sobre 12,67 metros cuadrados. Esto me da 7,89 kN sobre metro. ¿Sí? Ese es el valor del primer escalón de carga. Entonces después hacen el segundo escalón de carga, ponen la articulación en el empotramiento, porque se generó la articulación en el empotramiento, y entonces cargan con las 6 cargas distribuidas, o sea, las 6 cargas concentradas, mejor dicho, ¿sí? Pero discretizadas, y entonces ahora... me falta una cosa, perdón. Al final del primer escalón, ¿sí? Nosotros lo que veníamos haciendo es resolver este diagrama para el valor de Q que habíamos encontrado. Entonces esto le va a dar ¿cuánto das? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Me faltó una más. Ahí está. Entonces, al final resolvíamos este primer escalón, ¿sí? A mí me quedó 158,7. Acá vale 1,74. Después vale 40,33. 60. 51,7 y 24,6. ¿Sí? Así nos quedó el diagrama de momentos al final del primer escalón de carga. ¿Sí? Acá se alcanzó el momento de plastificación. Y entonces, para el segundo escalón de carga, lo meten en Atenea o en un programa de cálculo, o pueden hacer la cuenta a mano, es un isostático. Y esto ahora les queda un diagrama con picos, ¿sí? Estos son delta Q,
porque son incrementos de carga. Y entonces, este ordenado de acá vale 4,16 por delta Q. Este otro vale 9,72 por delta Q. Y este otro pico vale 12,5 por delta Q. Y la estructura es simétrica, sí, así que este otro también vale 12,5 por delta Q. Este vale 9,72 por delta Q. Y este vale 4,16 por delta Q. ¿Sí? Vamos a llamar sección 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces, ahora lo que tienen que hacer para resolver esto es empezar a igualar cada una de las secciones con el momento de plastificación. Entonces dicen, en la sección 1, yo necesito alcanzar el momento de plastificación, que era 100 kN, ¿sí? Este es el momento de plastificación, y entonces lo igualan a 58,72 kN, que venían del primer escalón, más 4,16 metros cuadrados por delta Q. Entonces acá despejan el primer valor de delta Q, les da 38,2 kN. Después tienen que hacer lo mismo en 2. Dicen que 100 kN va a ser igual a 1,74 kN más 9,72 metros cuadrados por delta Q. Despejan delta Q y acá vale 10,1 kN. Y esto mismo tienen que plantear en 3, en 4, en 5 y en 6. De todos los delta Q que calculen, se van a quedar con el menor, que es donde se produce la primera rótula plástica. Es en la sección 4, les dejo el resultado, así lo tienen, 100 kN tiene que ser los 60 kN del primer escalón, más 12,5 metros cuadrados por delta Q. Y entonces delta Q es igual a 3,4 kN. Este es el incremento mínimo. Entonces después Q de colapso es Q más delta Q. Y esto les da 11,29 kN. Ramiro me pregunta si en Atenea se puede poner genérico. No, lo que haces es poner una carga unitaria y entonces lo que conseguís de este diagrama es el número que acompaña a delta Q, ¿sí? Porque está calculado para una Q unitaria. Igual que si vos cargas esta estructura, lo que conseguís es el número que acompaña a Q. Pero lo resolvés para una carga de 1 kN. Sí, entonces, fíjense que cuando tienen cargas distribuidas y la ponen como cargas concentradas en forma discretizada, lo que consiguen es que este diagrama de momentos en realidad tenga picos, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos secciones críticas ahora identificadas, finitas, donde verificar si se alcanzó el momento de plastificación en alguna de esas secciones críticas. Fíjense que cuando hicimos la cuenta exacta con el MATCAT, es decir, sumando los diagramas de momento, derivándolos a cero y sacando el punto donde aparece exactamente la segunda rótula, la carga nos había dado, déjenme ver, la tengo acá, 11,66 kN, y cuando la calculo, discretizando la carga, me da 11,29. ¿Sí? Es un poco menor a la Q de colapso verdadera, ¿sí? Lo cual nos deja del lado de la seguridad.
Si ustedes están dimensionando esta estructura, ustedes van a pedir que resista 11,29 de algún modo, ¿sí? Y están del lado de la seguridad porque la Q de colapso es un poco mayor, ¿sí? 11,66. Por eso decimos que discretizar la carga en forma puntual nos deja del lado de la seguridad. De vuelta, no hay forma de resolver el problema con una carga distribuida si no es encontrando la función momento, ¿sí? Así que o agarran la función momento, la suman en forma genérica, las derivan y las igualan a cero, o la discretizan en cargas puntuales y verifican debajo de cada una de esas cargas si aparece o no la rótula. Bien. ¿En cuántas cargas yo tengo que dividir el problema, ¿sí? Para tener un resultado representativo? Es decir, alguien me podría haber dicho, bueno, yo discretizo la carga en una única carga concentrada que valga Q por L. Esa podría ser una opción. Me puede decir, bueno, yo lo voy a discretizar en dos cargas. Y cada una de estas cargas vale Q por L sobre 2. Yo voy a discretizar esta carga, él podría decirme que va a discretizar esta carga en tres partes. Cada una vale Q por L sobre 3, Q por L sobre 3, Q por L sobre 3. Y así podríamos seguir, ¿sí? Indefinidamente, hasta, por ejemplo, no sé, por ejemplo, 8 cargas distribuidas. ¿Bien? O sea, 8 cargas que las concentramos en Q por L sobre 8, Q por L sobre 8, y así. ¿Sí? Cuanto más aumenten, cuanto más refinen la discretización de la carga, entonces más grande les va a terminar dando la Q de colapso. ¿Sí? Eso les voy a mostrar un grafiquito ahora. Más se va a parecer la Q que calculen a la verdadera Q de colapso. ¿Cuál es la desventaja? Que cuanto más veces discreticen la carga, más van a ser las secciones en las cuales van a tener que verificar si aparece la rótula plástica o no. ¿Sí? Alejo nos dice, ¿no es mejor dividirlas en un número impar? Así nos cae una en el medio. Mira, eso te puede servir si la segunda rótula aparece exactamente en el medio. ¿Sí? Pero vimos que para nuestro problema, la segunda rótula, con la solución analítica del MATCAD, nosotros vimos que la segunda rótula caía, si no me equivoco, en 5,85 metros, como la longitud es 10, es 0,59 de L. Entonces, la rótula en el medio, por acá, ¿te sirve? Y depende, o sea, puede llegar a servir. Yo lo que haría es en realidad tomar, si necesitamos conocer el valor de la Q de colapso con un valor muy aproximado, yo tomaría dos capaz, uno impar y otro par, ¿sí? Para que el problema tenga una rótula en el centro y en otro caso no. Les voy a mostrar algo. No necesariamente cae en el medio, ¿sí? Les voy a compartir un ejemplo que había armado alguna vez para mostrar esto.
Voy a mostrar unos grafiquitos en Excel, aguarden un segundo. Lo que le voy a mostrar ahora es, yo calculé cuánto me da la P de colapso, la Q de colapso, si discretizo en una sola carga, cuánto me da la Q de colapso si discretizo con 2 cargas, si lo discretizo con 3 cargas, y así fui subiendo hasta llegar a 10, ¿sí? Que es lo que habíamos, hasta llegar a 6, que es lo que habíamos resuelto acá. Y les voy a compartir estos dos gráficos. Vamos a mirar primero el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha, les estoy mostrando en el eje vertical cuánto me dio la carga de colapso. Y en el eje horizontal, en cuántos elementos discreticé la carga. ¿Sí? Fíjense que cuando toda la carga distribuida la concentré en una única carga puntual, en el centro de la viga, la carga de colapso me dio 6 kN/m. En línea punteada está el verdadero valor de la Q de colapso, sí que lo sacamos del MATCAD, daba 11,64. Fíjense que hice una hipótesis simplificativa muy fuerte, ¿sí? Reduje toda la carga distribuida a única carga concentrada. ¿Cuál es el problema de eso? Que la Q de colapso me dio mucho más chica, ¿sí? Estamos siempre del lado de la seguridad. Recordemos que todos los puntos que están viendo están por debajo de la línea punteada, ¿sí? Ahora, si ustedes están licitando esto, por ejemplo, es una licitación y ustedes tienen que dimensionar esta viga, ustedes iban a suponer que la Q de colapso era mucho más chica, ¿sí? Van a tener que, o imagínense que tenemos un proyecto de verificación de una estructura, ¿sí? Les pedimos verificar una estructura existente. Bueno, de repente, con suponer una única carga concentrada, están muy por debajo de la carga real que resiste esa estructura. Si alguien se tomó el trabajo de hacer 2 discretizaciones y verificar en 2 secciones, fíjense cuánto más aumentó la carga de colapso, ¿sí? Pasó a 10 kN/m, y a medida que seguimos aumentando la Q de colapso, nos vamos acercando a medida que vamos aumentando, perdón, la cantidad de discretizaciones, nos acercamos más a la Q de colapso verdadera. ¿Está bien? Bueno, que tengo alguien escribió en el chat. No lo puedo ver. Lo puedo ver de acá. Pregunta ¿Por qué? por qué le invoca con 5 mejor que con 6. Lo que pasa es que, fíjate que si vos discretizás con 5, una de las rótulas que aparece estaba mucho más cerca de la rótula real, ¿sí? El tema es ese. El tema es, si yo lo discretizo en 5 segmentos, una de las rótulas me aparece en 0,6 dL y la rótula real estaba en 0,59 dL. Entonces, esa rótula está más cerca de la rótula real. Por eso con 5 aparece más cerca que con 6. Pero a medida que vayamos aumentando, lo más probable es que los puntos aparezcan todavía más cerca, ¿sí? No necesariamente esta curva es monótona creciente, pero fíjense que siempre está por debajo de la línea punteada, ¿sí? Eso nos quiere decir que... ¿Por qué es esto? Porque poner cargas puntuales, ¿sí?, hace que el diagrama de momentos para una carga unitaria siempre sea un poco mayor que con una carga distribuida. Entonces estamos por fuera del verdadero diagrama de momentos. Por eso siempre, a medida que discretizamos la carga distribuida, se supone que nos vamos acercando a la carga de colapso. En el diagrama de la izquierda, tenemos los diagramas de momentos totales, finales, ¿sí?, antes de alcanzar el colapso, o en el instante de colapso. Ven que en todos los diagramas se produce la plastificación en el empotramiento,
Y por ejemplo, la curva azul es la curva para una única carga concentrada aplicada en 5 metros, ¿sí? Ven que la segunda rótula aparece en 100 kN en el centro de la viga. Después está la solución para dos cargas concentradas, y es decir, discreticé la carga en dos cargas, una que aparece en 2,5 metros y una que aparece en 7,5, y la segunda rótula se formó en 7,5 metros. Después por acá tenemos esta curva, ¿sí? Que tiene 3 puntos, porque dividía la carga distribuida en 3, una que aparece por acá, en 1,66, otra que aparece en 5 y otra que aparece en 8,33. Fíjense que la rótula aparece en el centro, ahora en 5, y así a medida que vamos aumentando la cantidad de discretizaciones de la carga, el punto donde aparece la rótula se acerca a la verdadera posición de la rótula, que estaba en 0,58, ¿sí? Estaba en 5,80 metros, por acá. Fíjense que esta curva que marqué ahora, que se ven los puntitos nomás, está discretizado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas, es la que usamos nosotros para calcular. Tiene la rótula ya prácticamente en 5,9, que es donde verdaderamente aparece. Sí, entonces, fíjense que a medida que no pueden tomar una única carga, ¿sí? No pueden tomar una discretización de una única carga, porque eso es muy restrictivo, ¿sí? Les va a dar una Q de colapso mucho menor a la real. Ustedes lo que quieren es tratar de calcular una Q de colapso que se aproxime a la real, siempre sabiendo que con las cargas puntuales van a estar del lado de la seguridad, ¿sí? La Q de colapso que calculen es menor a la real. Pero si ustedes están licitando y quieren ganarle la licitación al de al lado, van a tratar de discretizar en un número de cargas lo suficientemente alto como para que la Q de colapso se parezca a la real. Como vieron en el diagrama, ya por arriba para este problema, por arriba de 4 discretizaciones, 5, vieron que ya el resultado prácticamente no variaba. La forma correcta de estar seguro que uno discretizó lo suficiente es resolver el problema para dos discretizaciones distintas y comparar si esos resultados se parecen. Si se parecen, uno puede decir, bueno, la discretización fue lo suficientemente refinada. Por ejemplo, yo lo que resolvería este problema es para 4 cargas, me fijo cuánto me da la Q de colapso, y después resuelvo para 5 cargas. Y me fijo cuánto da la Q de colapso. Si esas dos Q de colapso se parecen, digo, bueno, la discretización es suficientemente refinada en los dos casos, y entonces puedo adoptar la mayor de las dos, ¿sí? Bien, entonces lo importante de esto que quiero que se lleven es que las cargas distribuidas tienen problemas con los dos métodos, ¿sí? Tienen problemas con el método de los mecanismos, tienen problema con el método del paso a paso, ¿sí? Y la única solución real es encontrar la función momento, derivarlas, igualarlas a cero en un proceso paso a paso. Esa es la única solución real. Después tenemos una solución aproximada, que es muy buena cuanto más distribuyamos la carga, que es distribuirlo en cargas puntuales. Pueden romperse la cabeza, hay un montón de formas de resolver esto, ¿sí? Como vieron, les propusimos por el método paso a paso discretizando las cargas, por un método analítico, encontrando la función momento e igualándola a cero. Alguien propuso la opción de
poner una rótula genérica y tratar de maximizar el momento. Es decir, hay distintas formas de resolverlo, ¿sí? Pero trabajar con la carga distribuida solamente nos sirve si encontramos la función momento, ¿sí? O si la estructura es lo suficientemente sencilla y podemos poner una rótula genérica. Pero si no, hay que discretizar la carga. No hay forma de resolver un problema plástico con la carga distribuida, ¿sí? En un método de los mecanismos o en un método paso a paso. Bien, así que con esto, para terminar de comentarles lo que pasaba con las cargas distribuidas. Y nos queda el último comentario, que no hablamos de cálculo plástico. Así que les voy a comentar dos comentarios, son cortitos. Bien, el primer comentario que les tengo que hacer es: sí, imagínense que estamos calculando la P de colapso, ¿sí? Entonces van a resolver esto por el método paso a paso o el método de los mecanismos. Ahora, ¿qué pasa con los diagramas de esta estructura? Si yo miro acá, tenemos normal 0 y compresión acá, menos P. Si trazamos el diagrama de corte, tenemos más P. Y si trazamos el diagrama de aumentos, tenemos un diagrama que será una cosa así. Perdón, ¿qué hice? Cualquiera. Constante. Acá. Vamos a llamar a esto L. Y entonces esto es P por L. P por L. Normal. Corte. Momento. Sí, entonces, algo que venimos hablando es que cuando el momento alcanza al momento de plastificación, ¿sí?, se produce una rótula. Ahora, ¿qué pasa si en nuestra sección, ¿sí?, tenemos momento y normal, como es el caso de esta estructura que tenemos acá, o como las que venimos planteando, por ejemplo, de nuestro pórtico, ¿sí? Cuando nosotros ponemos la rótula acá, estamos suponiendo que acá se alcanzó el momento de plastificación, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el normal? ¿Sí? Porque ustedes se acuerdan que una sección solicitada momento tenía un cierto momento de plastificación, pero si esta sección tenía un momento y normal, ¿sí?, deben haber estado calculando en estabilidad 2 que el momento y el normal, ¿sí?, estaban acoplados, ¿sí?, para determinar el momento de plastificación. Y seguro trazaron las famosas curvas de interacción, ¿se acuerdan? Si ponemos normal, momento, llegaban a curvas de este tipo, ¿sí? Entonces, nosotros venimos trabajando, ¿sí?,
bajo la hipótesis de que estamos trabajando para, perdón, voy a dar vuelta a los ejes, ¿sí? Es más común que los vean así. Nosotros estábamos trabajando, ¿sí?, bajo la hipótesis de que los normales eran pequeños. Y entonces podemos suponer que el momento de plastificación permanece constante, ¿sí?, si estamos trabajando con normales pequeños. La realidad es que es una hipótesis. Si tienen normales que no son despreciables o capaz necesitan hacer un análisis más refinado sobre cuánto vale la P de colapso, tienen que tener en consideración, ¿sí?, la curva de interacción para ver cuánto vale efectivamente el momento de plastificación MP, que asociado a un determinado normal, produce la plastificación, ¿sí?, en la sección. En general, se cumple bastante bien la hipótesis de que los normales son lo suficientemente pequeños. Un poco de esto, si todavía lo voy a dejar picando, vamos a hablar cuando pasemos a teoría de segundo orden. Pero lo vamos a enganchar por el otro lado. Lo vamos a ver desde el lado de el segundo orden y qué pasa con los normales a medida que aumentan. Bien, estos comentarios, ¿sí?, porque venimos trabajando, venimos suponiendo que los momentos de plastificación ocurren únicamente cuando se alcanza el momento de plastificación en la sección, lo cual es una hipótesis que se ajusta muy bien a las estructuras que solemos trabajar, pero que sepamos que estamos haciendo ahí una simplificación. ¿Está bien? Estamos suponiendo que el momento de plastificación es constante. Y después también nos podemos preguntar, los reglamentos, ¿sí?, lo que hacen es tener en cuenta en algunos casos la influencia de el momento flexor y el corte. ¿Sí? Ahí lo que está pasando es que la sección donde va a plastificar tiene, a medida que aumenta la carga P, aumenta el diagrama de tensiones, pero también aumenta el diagrama de las tensiones tangenciales, ¿sí? Entonces, esto ya excede, ¿sí?, lo que vamos a estudiar en la materia, pero les aviso por si alguien abre la bibliografía. Esto está, por ejemplo, en el NIL. Sepan que cuando tenemos sigma y tau, ¿sí?, ya para evaluar el momento de plastificación de la sección, ¿sí?, o un estado de plastificación de la sección, tienen que entrar con alguno de los criterios de falla que estudiaron en estabilidad 2, ¿sí? Entonces, los reglamentos o la bibliografía muestra algunas fórmulas que surgen, por ejemplo, de aplicar von Mises, ¿sí?, donde ahora lo que vamos a igualar es la tensión de fluencia a una tensión de comparación, ¿sí?, que eran, por ejemplo, la resta de sigma menos sigma 1 al cuadrado más sigma menos sigma 2 al cuadrado, etcétera, etcétera. Esos choclos que seguro se acuerdan de estabilidad 2, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí?, recuerden que los criterios de falla, cuando teníamos estados dobles o triples de tensión, los tendríamos que resolver mediante alguno de los criterios de falla que vieron en estabilidad 2. Entonces puede ser que hablan la bibliografía, no se asusten, y vean algún capítulo al final donde habla de la influencia de el momento de plastificación y el corte. ¿Está bien?
Pero para nosotros, en el método de los mecanismos o el método de los escalones de carga, vamos a suponer que lo que vimos en las hipótesis al principio de las clases, tenemos una rótula perfecta y una vez que se alcanza el momento de una sección igual al momento de plastificación, se produce la rótula. Pero sepan que hay influencia del esfuerzo normal, que se maneja a través de un diagrama de interacción, y hay influencia del diagrama de corte, ¿sí? Que se trabaja a través de uno de los criterios de falla que estudiaron en estabilidad 2. Por eso los reglamentos a veces presentan algunas fórmulas que dependen de sigma y tau o de el momento y el corte combinados, ¿está bien? Pero surge de esto, surge de un criterio de falla. Pero bueno, esto excede, ¿sí?, lo que vamos a ver en la materia. En la materia vamos a trabajar con método de los mecanismos y método de los escalones de carga con las hipótesis que nombramos, ¿sí? Y como lo venimos trabajando hasta ahora. Bien, y les voy a hacer el último comentario, ¿sí? Que es que esto que nosotros venimos haciendo, ¿sí?, eh, es lo que llamamos verificación de una estructura. Es decir, ustedes ya conocen la geometría, por ejemplo, de esta estructura. Y entonces lo que le pedimos, esto es EI, momento de plastificación, esto tendrá una cierta rigidez y un momento de plastificación, una cierta rigidez y un momento de plastificación conocidos, y nos preguntamos cuánto vale la P de colapso. O, lo mismo, un factor de seguridad. ¿Sí? Es decir, si además de conocer esto, ustedes conocen las cargas, por ejemplo, 100 kN y esto es 50 kN, entonces lo que harán es determinar, bueno, dónde está la P de colapso, la comparan contra estas cargas y sacan un factor de seguridad. ¿Sí? Esto es lo que hacemos en una etapa de verificación. Cuando ustedes entren a hormigón 1, ¿sí?, el problema va a ser al revés. El problema va a ser que ustedes no conocen las secciones, ¿sí? ¿Qué sección tiene esto? No sé, eso será parte de lo que van a estudiar en hormigón 1. Conocerán las cargas, eso sí, esta P es de 100 kN y esta 0,5 P es de 50 kN. Entonces, en una etapa de diseño, el problema se trata de determinar cuánto vale MP. O mejor dicho, cuánto tendría que valer MP para que se cumpla un determinado factor de seguridad. Por ejemplo, no sé, voy a inventar 1,75, ¿sí?, como valor aleatorio. Entonces, ustedes lo que tendrán que hacer en hormigón 2 es decir, bueno, por ejemplo, cuánta armadura le tengo que poner a esta viga para que el momento de plastificación, después de tirar un cierto plano de falla, para que el momento de plastificación valga lo que yo necesite para cumplir con este mecanismo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ¿sí?, de resolución mediante el método de los mecanismos, es una etapa de verificación, ¿sí? En la etapa de diseño también están haciendo un cálculo plástico, pero ahí el tema es que no van a ver el método de los mecanismos como lo estamos viendo por estabilidad 3, sino porque en una etapa de diseño el problema se trata de resolver otra cosa, ¿sí? Se trata de resolver
cuánto tiene que valer ese momento de plastificación para asegurar, en cierto modo, el mecanismo lo están proponiendo ustedes. También ustedes van a buscar una sección tal que no se alcance un mecanismo, ¿sí? Entonces, por eso en una etapa de verificación, una etapa de diseño, el proceso cambia, pero lo que se esconde detrás de los dos casos es un análisis plástico, ¿sí? Las estructuras se dimensionan mediante un análisis plástico, cuidando algunas cosas que vamos a ver en teoría de segundo orden. ¿Sí? Nosotros estamos en una etapa de verificación, pero podrían estar en una etapa de diseño, ¿sí? Y ahí el problema a veces se resuelve un poco distinto, ¿sí? Se reduce en hormigón, por ejemplo, encontrar una sección tal que cumpla un determinado momento de plastificación mínimo. Bien. Bien, Santi hizo un comentario en el chat para que se den una idea, ¿sí? El cálculo plástico tiene como mucho unos 70 años. La teoría de Euler de vigas, ¿sí? Como unos 250. ¿Qué hacían los ingenieros antes? Magia, prueba y error, ¿sí? Totalmente. Así que esto de poder dimensionar, ¿sí?, las secciones surge a partir del cálculo plástico. Antes lo que uno hacía era proponer las secciones, lo cargaba y veía si colapsaban o no. Pero bueno, la verdad que el cálculo plástico es la base de donde se desprende después el dimensionamiento de las estructuras. Bien, bueno, de mi parte no tenemos nada más que comentarles. Con esto tenemos toda la teoría cubierta para resolver el TP, ¿sí? Lo más alocado que tiene el TP es una carga distribuida. Quédense tranquilos que no van a diseñar la estructura. Y después tiene algunos mecanismos y ya pueden resolverlo en la totalidad. Cortemos acá, ¿está bien? Y nos conectamos 11:30, si les parece, a las mesas de trabajo, ¿está bien?